Hola a todos, ¿cómo están? Nos vemos después de buen tiempo. El día de hoy vamos a hacer el solucionario de las preguntas del ONEM. Vamos a empezar con, bueno, son 12 preguntas. Vamos a ver si las podemos acabar en corto tiempo. Pero vamos a empezar con el nivel uno hoy día. Esta pregunta uno del nivel uno que es bastante sencilla, ¿no? Que nos dice lo siguiente. Nos dice, tenemos un triángulo dividido en 9 pequeños triángulos. Y en cada uno de estos espacios o de estos pequeños triángulos se van a colocar los números tales que todos los números sean menores. Bueno, te pregunta si es posible colocar números tal que el mayor de los 9 números sea 14. O sea, nos piden colocar A1, A2 hasta A9, todos ellos menores o iguales que 14. La pregunta es si esto es posible, donde este A sub i es un entero positivo, ¿no? Pero, ¿qué más? ¿Qué condición tiene que cumplirse? Tiene que cumplir que veamos que acá hay un pequeño triangulito, es este triangulito de acá, que vamos a subrayar de verde. Entonces, el producto de los cuatro términos de este triangulito de verde nos dice que va a tener que ser igual al producto de estos cuatro números, este triangulito de azul, y a su vez va a ser igual al producto de este triangulito de acá que se forma de rojo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la condición. Esa es la condición. Nos pregunta si es posible. Vamos a poner este de azul más cerca porque se ve un poco feo estando muy lejos. Muy bien, entonces queremos colocar estos números. Nos pregunta si es posible colocarlos todos menores o iguales a 14, tal que los productos son iguales. Y estos números son distintos, ¿ah? Porque va a subir distintos. Ya, muy bien. Bueno, este es el problema. La respuesta es que sí se puede, y pues hay un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a dar el ejemplo. Ahora, el porqué del ejemplo es quizás analizar unos cuantos casos y entender las razones de por qué colocamos las cosas. Voy a explicarla brevemente, pero vamos a dar el ejemplo, ¿ya? El ejemplo es que sí se puede, el ejemplo es este número. Si nos damos cuenta, el producto de cada triángulo es 14 por 6, 84 por 10, 840, ¿no? El producto del verde es 840, el producto 40 por 21, 840, y el producto del azul de 4 por 10, 840. Entonces sí podemos. Pues sí se puede. Vamos a dar solamente algunas ideas, porque hacer esto después de hacer varias cuentas, que es un poco largo, ¿no? Para llegar al ejemplo. Pero vamos a dar algunas ideas que nos indican cómo llegar al ejemplo. Miren, por ejemplo, del 1 al 14. Ah, y nos dice que el 14 debe estar, ¿eh? De manera, y dice, ya, y dice que el 14 debe estar. Entonces, algún A sub i debe ser igual a 14, ¿no? Eso nos indica el problema, porque nos dice que el mayor sea 14. Ya debe estar el 14. Bien, como está el 14, y acá hay un 2 y 7, este 14 sí o sí debe estar eh, junto con el 7. ¿Por qué? Que también debe estar el 7. Y fíjense que si ponemos el 7, el 14 implica que hay dos triangulitos que son múltiplos de 7. Entonces, el tercer triangulito sí o sí tiene que ser múltiplo de 7. Como está el 14, implica que eh, los tres triángulos, el producto de los tres triángulos es múltiplo de 14, múltiplo de 7. El producto en cada triángulo es múltiplo de 7, ¿no?
Y como no hay intersección en los tres triángulos, o sea, no hay una intersección para los tres, debe haber por lo menos dos sietes, ¿no? Que estén en dos de las intersecciones. Por lo menos dos siete. O bueno, o sea, un 7 que esté en una intersección y el otro no. Entonces, sí o sí implica que el 7 también está. Si está el 14 también está el 7. Muy bien, ese es lo primero. Y uno de estos dos debe estar en las intersecciones. Uno de estos dos. Ahora, se puede ver que no pueden estar dos en las intersecciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si estuvieran dos en las intersecciones, ¿cuáles son las intersecciones? Son estos tres de acá, ¿no? Son importantes. Estas son las intersecciones. Por ejemplo, ya sabemos que algún 7 debe estar en las intersecciones. Algún 7 o 14. No pueden estar los dos, 7 y 14. ¿Por qué? Porque habría un triangulito que sea múltiplo de 49 y los otros no. Entonces, un 7 debe estar en las intersecciones y el 14 debe estar fuera o al revés. 14 en las intersecciones y 7 fuera. ¿De acuerdo? Algo similar pasa con el 10 y el 5. ¿Vale? Algo similar pasa con el 10 y el 5. Como son distintos, fíjense que son 9 números distintos de estos 14 y ya tenemos 14 y 7. ¿Ya? Tenemos 14 y 7. Eh, Obviamente el 13 no puede estar. ¿Por qué? Porque si estuviese el 13 debería estar otro 13. No puede estar. No puede estar el 11. Y entonces nos quedan ahora de posibilidades uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos quedan 10 posibilidades. ¿De acuerdo? Nos quedan 10 posibilidades ahora para poner los numeritos, ¿no? Entonces, acá la cuestión es jugar. ¿Qué más? Vamos a ver que si ponemos, por ejemplo, si hay un 5, debe haber un 10. ¿Por qué? Porque solo hay dos factores 5 acá. Entonces, si hay un 5 debe haber un 10. Ahora, uno de esos dos también debería estar en una intersección, ¿no? Entonces, ahí jugamos, ¿no? El 10 en la intersección. Luego, teniendo estas ideas, con el 5 y el 10, uno en la intersección y uno fuera, notemos que la posición de estos dos no importa mucho, ¿no? Entonces, la posición del 12 y el uno puede variar, puede ponerse al revés, no importa mucho, no afecta el producto. O sea, si queremos, podemos así, uno y 12. Lo mismo, sigue dando el mismo producto. Si queremos ponemos 2 y 14 acá arriba, da lo mismo. Entonces, es como que las posiciones acá no importan porque el producto sigue siendo el mismo del triángulo. Bueno, entonces teniendo que hay un 7, un múltiplo de 7 en la intersección y un múltiplo de 10 en la intersección, también se puede analizar y ver que debe haber un múltiplo de 3 en la intersección, me parece, ¿ya? Es cuestión de analizar y ir completando. Y luego se van a ir formando poco a poco los números y vamos a obtener este ejemplo. Bueno, esta es una idea de cómo se encuentra el ejemplo. Entonces, la pregunta uno, la respuesta es sí se puede y se da el ejemplo. ¿Basta solo dar el ejemplo y sin dar explicaciones para este problema? Sí, no es necesario darle explicaciones de cómo llegaste al ejemplo, ¿no? Y este tipo de problemas solo nos pide el ejemplo. La explicación que yo he dado para decirles cómo es que llegó al ejemplo es pues es simplemente analizando un poco, ¿no? Y luego ir completando. No es muy complicado. Bien, entonces espero les haya gustado este problema uno del nivel uno de la UNED 2024 y el ejemplo es este que muestro a continuación. Listo, nos vemos en otro video. Chao, chao.